En esta tarde, miércoles, quiero compartir el tercer punto y le he puesto por título: para resistir al enemigo tienes que estar bajo autoridad. Dígale que está a su lado: para resistir al enemigo tienes que vivir o estar bajo la autoridad de Dios. Amén. ¿Está aquí? En esta tarde quiero que usted preste mucha atención a lo que el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Sin duda alguna, creo que estos principios de autoridad nos van a ayudar a usted y a mí a entender, para caminar no de acuerdo como yo deseo caminar, sino de acuerdo a la palabra, al plan y al propósito de Dios que tiene para usted y para mí. El hombre por naturaleza le cuesta caminar bajo principios, pero no es hasta que usted y yo venimos y tenemos un encuentro con Jesús y empezamos a escudriñar la palabra de Dios, y la palabra de Dios empieza a revelar la condición que hay en nuestras vidas y nos empieza a enseñar y a guiar para vivir en la forma y en la manera en que Dios desea que usted y yo vivamos. Amén. No es en la manera y en la forma en que usted y yo queremos vivir o deseamos vivir. La palabra de Dios es la guía para nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos enseña, es la que nos corrige, es la que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es buena para usted y para mí. La palabra es el arma poderosa que tenemos usted y yo para poder ver en la forma en que Dios desea que usted y yo caminemos. Para resistir al enemigo, tienes que estar bajo la autoridad de Dios. Váyanse rápidamente al libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Lo vamos a volver a leer. Ayúdeme, por favor. Así que humíllense delante de los hombres, dice ahí. No, delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Oramos. Señor, ponemos en tus manos esta palabra, Espíritu Santo de Dios. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Señor. Padre, palabra que edifique en esta noche, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para poder atesorar tu palabra, Señor, y poder entender lo que tú quieres enseñarnos y mostrarnos en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice: así que humíllense. ¿Qué es? ¿Qué significa humillarse? ¿O qué definición le podemos dar cuando usted y yo nos humillamos? Humillación es poder venir delante del Señor y poder desgarrar nuestro corazón delante de su presencia y poder reconocer que solo Él es digno y que solo Él es grande. Amén. ¿Cuántos dicen eso? Que solo Él es digno y que solo Él es grande. Y en esta tarde hay puntos específicos que el Señor nos va a mostrar a través de esta palabra. Para resistir al enemigo tienes que estar bajo la autoridad de Dios. Principio muy importante. Para poder resistir al enemigo cuando venga con sus ataques o con sus embates en contra nuestra, usted y yo tenemos que resistir firme. Porque un cristiano débil no puede resistir nunca. Pero para poder resistir firme y fuerte, usted tiene que vivir bajo la autoridad de Dios sobre su vida. Por eso que hoy en día vemos a una iglesia débil. Hoy en día vemos a cristianos frágiles, porque no hemos entendido que tenemos que vivir una vida bajo la autoridad de Dios y bajo lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted y yo vivimos bajo la autoridad de Dios, tenemos el poder de Dios para poder resistir al enemigo, y el enemigo va a tener que huir de nosotros. Pero ese principio es que usted tiene que vivir bajo la autoridad de Dios. Y hoy en día se nos hace difícil o se nos complica vivir bajo la autoridad de Dios, porque humanamente queremos hacer lo que queremos. Humanamente queremos vivir nuestra propia vida. Humanamente queremos mandarnos nosotros solos. Humanamente no queremos seguir instrucción de la palabra, ni mucho menos obedecer los principios de la palabra de Dios.
Y difícilmente vamos a poder resistir o tener autoridad para poder resistir firme al enemigo. Amén, ¿está aquí? Este verso nos enseña y nos relata que para vencer toda influencia del diablo es necesario primero someterse. Dígale que está a su lado. Tienes que someterte a Dios. Vamos, no lo escucho. Tienes que someterte a Dios. Tenemos que someternos a la autoridad de Dios y obedecer sus mandamientos. Al hacer esto, usted y yo vamos a obtener la fuerza necesaria espiritual para resistir las tentaciones y ataques del enemigo que constantemente nos está tirando todos los días. Es decir, desde que usted y yo amanecemos, el enemigo, nosotros somos su blanco. Cada vez que usted y yo nos despertamos de nuestra cama, nos cepillamos, desayunamos, tomamos leche, tomamos jugo, el enemigo somos su blanco. Porque lo único que él quiere es destruir al cuerpo de Cristo. Él quiere sacarnos de su plan. Él quiere sacarnos de la voluntad. Él quiere destruirnos por completo porque somos sus enemigos. Amén. El enemigo no es su amigo. Él no está aquí para aplaudirlo. Él no le echa porras porque vino a la iglesia y está aprendiendo de la palabra de Dios. Para cómo defenderse para cuando vengan ese tipo de artimañas que el enemigo constantemente usa para poder sacarnos de la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. ¿Está aquí, iglesia? Amén. ¿Qué significa someternos a Dios? Este primer paso es fundamental, implica primero reconocer la soberanía de Dios. Tenemos que reconocer que Dios es grande. Tenemos que reconocer que fuera de Él, usted y yo no somos nada, iglesia. Tenemos que reconocer que Él es todo, que de Él viene todo y de Él proviene todo. De Él proviene nuestra fuerza, de Él proviene nuestra resistencia para poder pararnos firmes y poder resistir al enemigo. Amén. Porque tenemos que pararnos firmes. ¿Cómo usted se para firme, iglesia? Como cuando va al ejército, ¿verdad? No se va a poner como usted quiere, no. ¿Cómo se le va a cuadrar cuando viene el capitán ahí? ¿Como cholo ahí? No, claro que no. Se le va a parar firme. Porque la autoridad es la autoridad que se honra y se respeta. Y en este caso nuestra autoridad es Dios. Y tenemos que honrarla y tenemos que respetarla. Y tenemos que vivir de acuerdo como Él desea que usted y yo vivamos. Amén. ¿Sí? Tenemos que reconocer su soberanía. Aceptar su voluntad en nuestras vidas. La sumisión a Dios nos da como garantía su autoridad. La sumisión a Dios nos da como garantía su autoridad. Dios resiste al soberbio. Dios no ve con agrado a aquella persona de altivo corazón. Dios ve a los que son mansos y humildes, aquellos en los cuales constantemente están dependiendo de Jesús, de su voluntad y de su propósito todo el tiempo. Aquellos que constantemente reconocen su poder, su soberanía y su deidad. A esas personas Dios constantemente está poniendo sus ojos para poder delegar autoridad y poder darles todas las herramientas y las armas necesarias para que ellos puedan tener cómo contrarrestar al enemigo y poder seguir adelante en esta carrera. Porque esta carrera es de vencer todos los días. Es de correrla no con pasos aligerados, sino con pasos firmes, fuertes, sabiendo de que Dios va con nosotros y que tenemos el respaldo de Él, porque usted y yo hemos aprendido a vivir bajo su autoridad y bajo su soberanía siempre. No podemos seguir avanzando si no estamos bajo la autoridad de Dios, porque si no estamos bajo la autoridad de Dios, no hay guianza, no hay sabiduría, no hay discernimiento, no hay entendimiento, iglesia. Todo es en la mente carnal del humano. Necesitamos someternos a Dios, necesitamos vivir una vida en sumisión a Dios para que la gracia y el favor de Dios se manifiesten en usted y en mí y podamos seguir adelante en nuestro caminar con Cristo Jesús.
¿Qué significa someternos a Dios? Significa oponerse activamente a las tentaciones. Cuando usted vive una vida sometida a Dios, constantemente va a oponerse a las tentaciones que Él pueda mandarte. En este mundo, usted y yo tenemos que entender que estamos en este mundo, pero no vivimos, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos de pasada, iglesia. Y todos los días somos atacados en cualquier área de nuestras vidas. Todos los días estamos siendo acechados por el enemigo, porque el enemigo no quiere que usted y yo avancemos. El enemigo no quiere que usted y yo avance. El enemigo no quiere que usted crezca. El enemigo no quiere que usted cumpla el propósito de Dios. El enemigo no quiere que usted ponga en acción sus dones, sus talentos y sus habilidades. Es por eso que constantemente está mandando aquellas situaciones para poder desviarnos de su buen plan. Someternos a Dios significa oponerse. Usted y yo tenemos que oponernos a las tentaciones y al engaño del enemigo. Esto se logra mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, mediante el ayuno. Nada de esto se puede contrarrestar si no activamos las cosas o las herramientas que Dios nos ha puesto para que usted y yo las podamos hacer. Por eso usted constantemente tiene que estar leyendo la Biblia. Constantemente tiene que estar orando. En su casa, trapeando, lavando trastes, en el supermercado, cuando anda con los niños, cuando anda en el parque, cuando anda manejando. Nomás no cierre los ojos porque se va a estrellar, ¿verdad? Pero constantemente tenemos que estar orando, ¿verdad, Pastor Alfonso? Todo el tiempo tenemos que estar orando. Tenemos que estar despiertos, sobrios, velando en oración, escudriñando la palabra de Dios, porque estos son elementos necesarios para que la iglesia pueda resistir todos los embates de Satanás. Tú y yo no podemos tener autoridad para resistir al enemigo si primero no estamos bajo la autoridad de Dios. Mira este punto muy importante. Tú y yo no podemos tener autoridad para resistir al enemigo si primero no estamos bajo la autoridad de Dios. Tú no puedes resistir al enemigo frágil y débil porque te va a dar duro, iglesia. Tú tienes que estar bajo la autoridad, la soberanía de Dios para que Él mismo te pueda dar las fuerzas para que puedas resistir cuando venga el día malo en tu vida. El enemigo no huye de donde no hay autoridad. El enemigo nunca va a huir de donde no hay alguien que camine bajo la autoridad de Dios. Es decir, todos podemos venir a la iglesia, todos podemos cargar Biblia, pero lo que hace que el enemigo tiemble y te respete es cuando ve que tú vives una vida en sumisión y bajo la autoridad de Dios sobre tu vida. Podemos cargar Biblia, iglesia. Todo el mundo puede cargar Biblia, pero no todos quieren vivir bajo la autoridad de Dios. Porque vivir bajo la autoridad de Dios es vivir de acuerdo como Él quiere que yo viva y no de acuerdo como yo deseo vivir. Es vivir bajo sus principios, es vivir bajo la palabra, es vivir bajo su dirección, es vivir bajo lo que Él desea que yo viva siempre y no bajo lo que yo deseo vivir en mi humanidad. Por eso es que ahora la gente hace lo que quiere hacer porque no quiere vivir bajo la autoridad de Dios. No quiere que nadie lo gobierne, no quiere que nadie lo dirija, no quiere que nadie le enseñe, no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Por eso la gente hace lo que hace porque quieren hacer su vida, porque no quieren vivir bajo la autoridad y el señorío de Dios. Por eso ve que hay mucha rebeldía, hay mucha desobediencia, hay mucha maldad y se va a poner peor este asunto. Porque estamos en los últimos tiempos, Cristo viene. Y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar y el corazón de la iglesia se va a enfriar. Y oramos que el corazón de la iglesia vuelva a Cristo, que el corazón se alimente de la palabra, de la oración, para poder avivar el fuego del don que ya se encuentra en usted y en mí. Tenemos que avivar el don, tenemos que avivar el fuego que ya está dentro de usted y de mí.
No tenemos que dejarlo apagar, iglesia. Una vida de autoridad nos da el respaldo de la autoridad de Dios. Para tener autoridad, tenemos que vivir una vida en sometimiento a Dios. Tú no puedes pretender tener autoridad si no vives bajo sometido a la presencia de Dios. Muchos quieren la autoridad de Dios, pero sin vivir una vida sometida a Él primero. Todo el mundo quiere tener autoridad. Y oro en el nombre de Jesús y quiere echar demonio y el demonio le dice, pues, ¿quién eres tú, compadre? No te conozco. Queremos el beneficio de la autoridad, pero no queremos vivir bajo la autoridad de Dios primero. ¿Quién no quiere los beneficios de la autoridad? Todos deseamos la autoridad de Dios. Pero el principio para tener la autoridad de Dios, tenemos que vivir bajo su autoridad primero. Todo cuanto no se somete a Él, no puede ni tiene la capacidad de poder resistir al enemigo. Todo cuanto no se somete a Él, no puede ni tiene la capacidad de resistir al enemigo. El enemigo respeta autoridad, no títulos ni posición. Usted puede tener el supertítulo y no vivir bajo la autoridad de Dios. Puede ser el superpredicador y estar viviendo en desobediencia y no en sometimiento a la voluntad de Dios. Puede ser el superevangelista, el super que Dios lo lleve a las naciones y no estar viviendo bajo la soberanía de Dios sobre su vida. El enemigo respeta autoridad, no títulos ni posición. Cuando el enemigo venga en tu contra, él tiene que someterse bajo la autoridad de Dios sobre tu vida. Es decir, cuando viene el enemigo a atacarte, él huele la autoridad. Él huele primero. ¿Por qué lo sabe? Y donde no hay autoridad, hay estragos. Él huele. Daniel en el pozo de los leones. Un edicto se forma en contra de él. Lo mandan donde están los leones queriéndolo devorar. Pero Daniel era un hombre que constantemente caminaba bajo la autoridad y sometido a la voluntad de Dios. Y cuando viene la prueba, se ve reflejado en el resultado de que Daniel salió ileso. Y llega el rey y le dice, Daniel, he venido a ver para ver si estás vivo. Vive Jehová que Él me libró de estos leones y les tapó la boca, rey. Cuando vives bajo autoridad, tienes el respaldo de Dios, iglesia. Aprende a vivir bajo la autoridad de Dios. Humíllate delante de Él. Sométete a Él, iglesia. Nos conviene vivir bajo la autoridad y el sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Quiere el respaldo de Dios? Viva bajo su autoridad. ¿Quiere que Dios lo use? Viva su autoridad, bajo su autoridad. ¿Quiere ver resultados buenos en lo que quiere hacer? Viva bajo la autoridad de Dios, en sus proyectos. En lo que usted está desempeñando, póngalo en las manos de Dios y viva bajo la autoridad de Él. Y te garantizo que el resultado va a ser favorable. Porque Dios no deshonra a los que caminan y viven bajo la autoridad de Él. Haz la prueba. Una evidencia cuando vives bajo la autoridad de Dios es que Él tendrá que huir de tu vida. El enemigo constantemente acecha, pero lo resistimos con la autoridad de Dios. Tú no puedes resistir en tus fuerzas. Tú y yo no podemos resistir en nuestras fuerzas porque nos cansamos constantemente, iglesia, por las preocupaciones, por las situaciones, por lo que oímos, por lo que escuchamos, por lo que no escuchamos, por lo que tenemos, por lo que no tenemos. Constantemente
nuestras fuerzas se desvanecen. Y no podemos resistir al enemigo en una debilidad y en una fragilidad humana. Tenemos que resistirlo siempre en las fuerzas que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Amén. Porque nos vamos a cansar. ¿Cuántos se cansan aquí? ¿Cuántos vinieron cansados el día de hoy? ¿Cuántos no querían ni venir a la iglesia? ¿Ah? Sean sinceros. El pastor no quería venir, pero le tocaba predicar al pastor. Tiene que venir el pastor. Nos cansamos, iglesia. Nos vamos a deprimir. Vamos a entrar en desánimo porque estamos luchando en nuestras fuerzas siempre. Lo que con la autoridad de Dios se puede resistir, resiste con fuerza, resiste con firmeza. El que vive bajo la autoridad de Dios, el enemigo no lo puede vencer. El que vive bajo la autoridad de Dios, el enemigo no lo puede vencer. Ahora, ¿estás viviendo bajo la autoridad de Dios? Muy buena pregunta para hacernos el día de hoy. ¿Estamos viviendo bajo la autoridad de Dios o bajo como yo deseo vivir? Porque si estamos viviendo como usted y yo deseamos vivir, créeme que vamos a ser presa fácil para el enemigo. Vamos a ser devorados por él, Eldi. Tenemos que vivir bajo la autoridad de Dios para poder resistir. Sin sumisión a Dios, somos débiles en autoridad. Sin sumisión a Dios, somos débiles en autoridad. Una vida de sometimiento es el respaldo que Dios te garantiza. Es decir, cuando tú y yo nos sometemos a la autoridad de Dios, vamos a tener el respaldo de Él. Dios nunca va a respaldar a alguien o a algo que no camina bajo el sometimiento de Él. Nunca, iglesia. Pregúntele al pastor que lleva 11 años de ministerio, 12 años, 13, 14 años. Quiero comentar algo, pastor. Iglesia, hay verdades. Gracias. Iglesia, hay verdades que deben de ser muy reales en nosotros. La escritura es clara que la única forma como el enemigo va a huir de usted, del ataque de usted, es que usted esté bajo la autoridad. Pero la verdad es blanco o es negro. La pregunta personal que debemos de hacernos todos, aunque tenga ministerio, aunque no tenga ministerio, sea miembro, todos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Yo estoy bajo autoridad? ¿Yo estoy obedeciendo la autoridad de Dios? Porque la realidad es que si no hay, hermanos, sometimiento de Dios en nuestra vida, se lo tengo que decir en el amor de Cristo, que entonces hay rebeldía. Amen. Yes. Y lo que acaba de decir el pastor, Dios no va a respaldar nunca va a respaldar algo que no está sometido a Él y algo que no está dentro de la voluntad de Él. Amen. Amen. Nunca. Amen. Te lo digo por experiencia. Hubo un tiempo donde yo quise hacer mi voluntad. Hubo un tiempo donde yo quería hacer lo que yo quería y pensaba que estaba bien. Tuve que ir a la palabra. Tuve que ir a la búsqueda de Dios. Tuve que ir a descubrir, hermanos, cuál era el plan de Dios para mi vida, el llamado de Dios para mi vida, cuál era su voluntad de Él para mi vida. Hermano, es totalmente diferente. Dios te ha llamado para una cosa, para otra cosa, para otra cosa. Usted se va a tener que someter. Usted va a tener que entender el principio. ¿Vamos acá? Amén. Recuerde esto. Amén. El sometimiento es una llave Amen. de crecimiento para usted. Yes. Yes. Ahora sí voltee con su hermano y diga, te hablaron. Amen. 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 Gracias, pastor. ¿La agarró o no la agarró? ¿Sí? Una vida de sometimiento es el respaldo que Dios te garantiza. Sabes que muchas de las veces somos ligeros para someternos al jefe,
a las autoridades que Dios pone, pero no queremos someternos a Dios. ¿Y qué beneficio? Obviamente tenemos que caminar en autoridad y poder someternos a las autoridades que Dios pone, amén. Pero a la autoridad suprema muchas de las veces nos rebelamos, porque hay condiciones dentro de nosotros que todavía no se han sometido a la voluntad ni el propósito de Dios. Y esto incluye en todas las áreas de nuestra vida, iglesia, ministerial, trabajo, en casa, con familia. Nosotros tenemos que vivir una vida en sometimiento a Dios todo el tiempo de nuestra vida. Nunca tenemos que pasar por alto ese principio porque es algo tan importante para usted y para mí. Dios no respalda lo que no se somete a Él. Mira, escucha esto. Dios nunca respalda lo que no se somete a Él. Nunca, iglesia. Dios nunca va a respaldar lo que no está sometido bajo su voluntad y bajo su señorío. El sometimiento es la llave de la autoridad, el pastor lo decía. El sometimiento es la llave de la autoridad para poder resistir y vencer al enemigo. Por eso es que a veces el enemigo entra a las casas y hace lo que hace porque no pueden resistir al enemigo, porque no están viviendo en sometimiento ni a la autoridad de Dios. Entra y hace estragos y hay divorcios y hay muchas cosas porque no queremos vivir bajo la autoridad de Dios. Así es, iglesia. Cuando usted tiene autoridad, ¿qué hace cuando usted tiene autoridad? Te me baja en el nombre de Cristo Jesús. Diablo mentiroso, con tus astucias, con tus mentiras, porque aquí vive Cristo y yo vivo bajo la autoridad de Dios. Te paras firme, hermano, y no tienes miedo, no tienes temor, porque sabes que el respaldo de Dios está sobre tu vida cuando tú decides vivir y caminar bajo la autoridad de Cristo Jesús. Pero vete, demonito, oiga. El demonio lo va a terminar reprendiendo a usted. El sometimiento es la llave de la autoridad para poder resistir al enemigo. Dios no respalda tu nombre. Él respalda tu vida de sometimiento a Él. Someterse a Dios es saber que Él es nuestra máxima autoridad. El someternos a Dios es saber y reconocer que Él es mi máxima autoridad, iglesia. Y que yo tengo que someterme a Él porque la palabra lo dice. Vivir una vida de sometimiento nos conviene, iglesia. Su misión es obedecer sus mandamientos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Su misión es obedecer sus mandamientos, dice la palabra de Dios. Si me aman, obedezcan, ¿qué dice ahí, iglesia? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Hay que obedecer, no hay que ser rebeldes. Su misión es humillarnos delante de su presencia. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Humíllense, dice la palabra de Dios, ante el gran poder de Dios. Viene un día no muy lejano donde toda la tierra va a tener que humillarse delante de la presencia del Señor. Todo rey, todo hombre, todo pueblo, toda nación confesará el nombre que es sobre todo nombre y lo verán venir en gloria y se humillarán delante de su presencia y reconocerán que solo hay uno grande sobre los cielos y la tierra, iglesia. Solo hay uno grande sobre los cielos, la tierra y de debajo de la tierra. No hay otro grande, iglesia. Él es el grande, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Su misión es humillarnos delante de su presencia. Jesús mismo vivió una vida sumisa, no haciendo su voluntad, sino la del Padre. Jesús mismo vivió una vida en sumisión, no haciendo lo que Él quería, sino viviendo bajo la voluntad y el propósito de Dios sobre su vida. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26:39. Dice,
Dice, él se adelantó un poco más, se inclinó en rostro en tierra mientras oraba. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Me habla de sometimiento a la voluntad del Padre. Me habla de autoridad a la autoridad del Padre. Él hacía lo que el Padre le mandó a hacer, no lo que él deseaba hacer en su voluntad. Cuando usted y yo vivimos bajo la autoridad, el dominio y el señorío de Dios, vamos a hacer lo que Él quiere que usted y yo hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. Jesús era el grande. Jesús sigue siendo el grande. Él es el Rey de Reyes, el hombre más grande de toda la historia, pero aprendió a vivir bajo la autoridad y el sometimiento del Padre. Estaba en el momento duro, depresión en el Getsemaní. Estaba siendo prensado. Todos los pecados del mundo sobre sus hombros. Y se le vino los pensamientos como muchos de los pensamientos vienen a nuestras vidas muchas de las veces que queremos tirar la toalla. Porque el problema es duro, porque la situación es dura y no queremos continuar y no queremos avanzar. Pero más sin embargo Jesús le dice algo muy importante. Y me habla a mí, me hace entender que él vivía bajo la autoridad del Padre. Y le dijo, no se haga como yo quiero o estoy pensando en este momento. Que se haga tu voluntad. Es vivir bajo la autoridad de Dios. Es vivir bajo el sometimiento de aquel que lo había enviado para cumplir una misión y una asignación tan grande que usted y yo fuimos los beneficiados. Amén. Usted y yo no hicimos nada. Él lo hizo todo. Ahora nos toca hacer a nosotros nuestra parte. Vivir bajo su autoridad para poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Sin someternos a Dios, no podemos tener autoridad. No pretenda tener autoridad si no se somete a Dios. No trabaja así eso. El enemigo huye cuando ve a alguien caminar en autoridad. El enemigo huye cuando ve a alguien caminar en autoridad. No se puede resistir al enemigo sin someternos a Dios primero. El enemigo no se va a ir. Más bien le va a hacer casa en su casa. ¿Quiere hacerle casa en su casa? No, viva bajo la autoridad de Dios entonces. Porque si no va a tener que rentarle un cuartito que tenga ahí libre en su casa. No, viva bajo la autoridad de Dios. Dígale, mi casa y yo serviremos a Dios. Mi casa es templo y morada del Espíritu Santo. En mi casa habita Dios. En mi casa habita el señorío de Dios. Y yo vivo bajo la autoridad de Dios. Y el enemigo no tiene parte ni suerte sobre mi casa, sobre mi familia, sobre los míos y sobre mi matrimonio. Pero usted tiene que pararse firme, iglesia. Ya deje de caminar en lloriqueo. Ya deje de caminar en fragilidad. Por eso el enemigo lo hace como él lo hace, porque no ha aprendido a vivir bajo la autoridad de Dios. Y le da duro y usted no ha entendido que tiene que someterse a Dios. No ha agarrado la onda como decimos en Honduras. En México, ¿cómo dirían, Pastor Alfonso? Bueno, no ha agarrado la onda. Agarre la onda entonces. No podemos resistir al enemigo sin someternos a Dios primero. Él sabe, mira este punto y con esto concluyo. Él sabe y conoce quién camina bajo la autoridad de Dios. El enemigo sabe. Es más, hasta tú mismo sabes. Tú y yo sabemos si estamos caminando sí o no bajo la autoridad de Dios. ¿Quieres que el enemigo huya de tu casa? Aprende a caminar bajo la autoridad de Dios. ¿Quieres que el enemigo huya de tu matrimonio que te quiere divorciar? Aprende a caminar bajo la autoridad de Dios. Repréndelo con poder y autoridad. Y verás que se va a ir por donde entró, así se va a tener que ir. Yo me acuerdo, ya estábamos casados con Norma, todavía no hacíamos ministerio. Yo me acuerdo que yo sufría de temor, de miedo, mucho miedo, temor.
y no había entendido esta palabra del poder que tiene de vivir bajo la autoridad y el dominio de Dios. El enemigo a mí me hacía garras. Nomás se caía una fridera y el pastor se metía debajo de la cama. Mira qué valiente el pastor. No lo había entendido. Hasta que una vez llegó una hermana y me dijo, Will, tú tienes la autoridad de Dios sobre tu vida. Ya no más el enemigo va a venir con ese espiritillo de temor y de miedo para poder intimidarte y no hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Hermano, y cuando yo entendí eso, hermano, yo no sé qué había en ese cuarto, pero se movían muchas cosas ahí. Ese día, Eldi, Rafa, me levanté en el poder de la autoridad que Dios me dio y empezamos a orar en iglesia, pero no oración, Padre nuestro, no, una oración con fuerza y con poder, hermano, que hasta temblaban los cimientos de ese lugar y el enemigo tenía que huir de ese lugar, iglesia. Por eso es que cuando tú te paras con autoridad, tú tienes la autoridad y el derecho de reprender al enemigo, pero cuando no vives bajo autoridad, hermano, él no se va a ir. Va a andar, ven, Cristian, ven, párate. Lo vas a hacer tu amigo, abrázame como que somos buenos camaradas. Lo vas a traer de tu amigo más bien. Cuando no caminas bajo su autoridad, cuando no te sometes a él, hasta le vas a sobarle, qué bonito se peinó, qué chulo vino ahora. Es tu camarada. Gracias, Cristian. Un aplauso a Cristian, por favor. Tienes que aprender, iglesia. Los principios de autoridad son la llave y la clave para poder tener el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. No quiera tener éxito en nada si no vive bajo el respaldo y la autoridad de Dios. ¿Por qué hay proyectos fracasados? ¿Te has preguntado? ¿Por qué hay planes irresueltos que no has hecho, los haces, pero no resultan? ¿Por qué es que hay cosas en tu casa que no se han resuelto, que ya tuvieron que haberse resolvido desde hace tiempo? ¿Te has preguntado? Oro que el Espíritu Santo toque tu corazón y entiendas el poder de vivir bajo la autoridad de Dios. Amén. Tú tienes que pararte firme por tu casa, iglesia. Tú tienes que pelear por tu casa. El enemigo va por tu casa. El enemigo va por tu matrimonio. El enemigo va por tus hijos, por tus generaciones. El enemigo no está jugando, pero la iglesia sí está jugando. Él está tirando duro y usted no ha agarrado la onda. Sigue dormido todavía. Porque no ha entendido el poder de la autoridad o de vivir bajo el sometimiento y bajo la autoridad de nuestro Señor. Es importante como iglesia que entendamos este punto. Para resistir al enemigo tenemos que vivir bajo la autoridad de Dios. Tenga cuidado cuando vaya a orar, porque tenemos que tener la autoridad de Dios para reprender hasta los demonios. Porque los demonios reconocen autoridad, ¿sí o no, pastor? Amén. En una ocasión andaba orando Pablo y Juan, y alguien más quería orar por los demonios y salieron macaneados. Y te reprendo, y le dijo el demonio, oye, a ellos los conozco, pero tú, ¿quién eres? Reconocen autoridad. Los demonios reconocen autoridad. Para resistir al enemigo, tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Amén. ¿Captó el mensaje, iglesia? Sí. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Yo no sé cómo está tu vida el día de hoy. No tiene que pararse. Quédese sentado ahí. Los músicos pasan, por favor. Cierre sus ojos. No quiero a nadie con los ojos abiertos. Yo no sé cómo está tu vida el día de hoy. Tal vez no hemos aprendido a caminar bajo este principio que es tan importante para nosotros el día de hoy, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Dame piano ahí. Usted tiene que entender que Dios respalda autoridad, no respalda rebeldía. Dios respalda solamente a aquellas personas que viven bajo su gobierno, bajo su señorío,
y bajo su autoridad. Muchos queremos tener autoridad, pero no queremos vivir bajo la autoridad de Dios. Es imposible, iglesia, tener autoridad de Dios si no estamos viviendo bajo su autoridad primero. Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad para reprender, para sanar, para levantar, porque vivía bajo la autoridad del Padre. Y el Padre lo respaldaba en todo lo que él hacía. Por eso es que las masas lo seguían. Por eso es que dice la palabra que cuando Jesús hablaba, lo hablaba como alguien que tenía mucha autoridad. Y había una diferencia entre los religiosos de la ley, los fariseos, entre Jesús y ellos. Los fariseos, los religiosos de la ley, tenían mucha ciencia, mucho conocimiento, sabían la ley de Moisés, pero más sin embargo no tenían el poder que Cristo Jesús manifestaba, porque vivía bajo la autoridad del Padre, y eso le daba el acceso directo para poder orar por los enfermos, y los enfermos se sanaban. Tenía el respaldo para orar por los paralíticos, y los paralíticos eran levantados. Tenía el poder para orar por los endemoniados, y los demonios salían. Aún Jesús no llegaba con ellos, y ya los demonios se estaban revolcando porque reconocían la autoridad de Cristo Jesús. Tenemos que vivir bajo la autoridad de Dios. Tenemos que vivir bajo la autoridad de Él, bajo su señorío, para poder ver el respaldo en todas las áreas de tu vida. Rafa, en todas las áreas de tu vida. Cristian, en todas las áreas de tu vida. Dios desea usarnos con poder y gloria. Queremos gloria, pero no queremos vivir bajo su autoridad. Queremos manifestaciones del Espíritu Santo, pero no queremos vivir bajo su señorío y su gobierno. Hoy Dios nos está hablando y nos está enseñando para que usted y yo aprendamos a vivir ese principio que es muy importante para la iglesia, el cuerpo de Cristo el día de hoy. No podemos vivir en rebeldía, iglesia. No podemos vivir en rebelión, porque lo que se opone a la autoridad es la rebeldía y la rebelión. Por eso es que vemos un caos en el mundo el día de hoy. Por eso es que vemos tantas cosas que están pasando en el mundo, porque hay un mundo desenfrenado que no quiere vivir bajo el señorío ni el gobierno de Dios. Por eso es que hay muertes, hay matanzas, hay muerte de niños, iglesia. Hay jóvenes que se levantaron ahora para poder agarrar un arma y poder matar a cuantas personas se le aparecen, porque la gente no ha entendido que no quieren vivir bajo el señorío y el poderío de Dios. Por eso se necesita una iglesia que se levante en el poder de la autoridad de Cristo Jesús, para poder orar por esta nación, para poder orar por todo el mundo, y que el mundo reconozca que hay un Dios sobre todo gobernante, sobre todo rey en esta tierra, en el cual un día van a tener que inclinarse y postrarse y someterse bajo su soberanía delante de Él. Por eso es que vemos mucha maldad, porque la gente no quiere vivir bajo la autoridad de Dios, quieren vivir bajo sus propios pensamientos, guiados por el mismo infierno, para rebelarse en contra de Jesús. Padre, ayúdanos, enséñanos. Dígale, Señor, ayúdame, Señor. Vamos, iglesia, no le escucho. Ayúdame, Señor. Enséñame, Señor, a vivir bajo tu autoridad, Señor. Y vivir bajo tu autoridad es entregarte por completo las riendas de mi vida, Señor, reconociendo que tú eres el más grande, el rey soberano sobre toda la tierra y de debajo de la tierra, Señor, sabiendo que yo te necesito, Señor, que yo no soy autosuficiente, Señor, que yo necesito tu poderío, que yo necesito vivir bajo tu gobierno, Señor, para que todo lo que hagas en esta vida puedas tener el respaldo de Dios sobre tu vida, iglesia. Dios no respalda a personas que no quieren vivir bajo la autoridad, ni mucho menos someterse a su voluntad. Nunca, iglesia.
Nunca. Dios nunca ha respaldado a gente que no vive bajo su autoridad. De hecho, nosotros como pastores tenemos que entender que ese es un principio muy importante para hacer lo que hacemos. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y en todas las familias que vengan a esta casa. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu casa? ¿Quieres ver la manifestación de Dios en tu casa? ¿Quieres ver los resultados que estás esperando ver en tu casa? Honra a Dios viviendo una vida bajo su autoridad y bajo su sometimiento, iglesia. Ya no pases por desapercibido este principio que es tan importante para ti y para mí. Padre, honramos tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Dígale, Señor, gracias por tu palabra, Jesús. Porque me ministra, me enseña, me guía, me corrige, Señor. Gracias. Espíritu Santo de Dios, oramos que tu palabra no vuelva vacía en los corazones, Padre, sino que produzca el fruto correspondiente en cada corazón, Señor, y la podamos poner por obra y por práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Dele fuerte palmas al Señor.